Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Zacarías, y llegamos al capítulo 4. Y aquí se nos presenta una visión muy interesante, por cierto. Tenemos la visión del candelero de oro y 2 olivos. Es una visión muy destacada que se nos da aquí, y probablemente deberíamos leer los primeros 4 versículos de este capítulo 4 para poder entrar en el ambiente que se presenta aquí. Leamos entonces los versículos 1 al 4 del capítulo 4 de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Nos detendremos aquí en esta pregunta que hace este joven profeta Zacarías. Al entrar en el capítulo 4, estamos seguros que nuestros oyentes, que han estado siguiendo este estudio, han descubierto que estas varias visiones que ya hemos visto con anterioridad son bastante destacadas. Llegamos ahora a la que llamamos la 7ª visión. Hemos tenido la visión de los jinetes entre los mirtos, los 4 cuernos, los 4 carpinteros, el hombre con el cordel de medir, Josué y Satanás, y luego el renuevo, y la piedra con los 7 ojos. Y entonces llegamos aquí a la visión del candelabro de oro y los 2 olivos en el capítulo 4. Así es que hemos tenido varias visiones bastante destacadas, por cierto. Pero ahora estamos seguros que usted está comenzando a notar que aquí se está revelando cierta historia, y que esta es una historia de relevante singularidad que hemos visto desde el principio mismo con las primeras visiones. Ellas demostraban que Dios estaba liberando a su pueblo de la esclavitud y la opresión de Babilonia, y que Él les estaba llevando nuevamente de regreso a su tierra. Y esto servía de mucho consuelo y ánimo a aquellas personas en los días de Zacarías. Pero también miraba hacia el futuro, hacia el fin de los tiempos, cuando ellos nuevamente serían esparcidos como lo están en el día de hoy, y que ellos finalmente serán reunidos en aquella tierra cuando el Señor Jesucristo los lleve de regreso a su tierra. Ahora vimos en nuestro último programa esta importante visión donde se presenta a este hombre que era el sumo sacerdote y se llamaba Josué. Y este Josué estaba vestido con vestiduras viles, inmundas, e inmediatamente Satanás podía acusarle y necesitó que sus vestiduras fueran cambiadas. Se le tuvo que poner aquello que era blanco y limpio. Ahora esto nos indica en esta historia que esta gente fue traída de regreso, fue de vuelta a esa tierra para un propósito, pero no podían ser utilizados en su pecado. Tienen que ser limpiados, pero ellos no pueden limpiarse a sí mismos. Tampoco la religión puede limpiarles. Por tanto, tiene que haber una limpieza proveniente de afuera, y esa limpieza, por supuesto, la efectúa Dios, como lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18 de su libro. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y a Josué se le cambió sus vestiduras. Él no podía presentarse en su propia justicia. Dice la palabra de Dios que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así es que usted y yo, amigo oyente, necesitamos ser vestidos con la justicia de Cristo. Y eso es algo sin mancha. Eso nos permitirá presentarnos ante Dios. Y eso le permitirá a Josué, como sumo sacerdote, servir a Dios. Ahora él también es preparado internamente para el servicio. Es necesario que exista esta limpieza que en realidad es la salvación. El apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es como usted y yo somos redimidos, rescatados ante Dios en el presente. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, dice en el capítulo 3 de esa epístola, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Así es que ahora este hombre es limpiado. Y alguien quizá pregunte, ¿entonces ya está listo para el servicio? Todavía no, amigo oyente. Llegamos ahora a esta visión del candelabro de oro. Y esto nos va a mostrar cómo él debe realizar su tarea, no por su propio poder, sino por el poder del Espíritu de Dios. Y entonces él puede llegar a ser la luz del mundo. Y esta nación puede llegar a ser una luz en el mundo. Se nos dice que en el día de hoy la iglesia es la luz del mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los suyos, vosotros sois la luz del mundo. Él vino como la luz del mundo, pero se fue. Y la iglesia es la luz en el día de hoy, pero la iglesia no puede hacerlo bajo su propio poder. Ha habido en la iglesia una crisis energética por mucho tiempo, y necesitamos tener un contacto directo con la fuente del aceite, o del petróleo, o del combustible. Ha habido una crisis energética en el presente. Ahora aquí tenemos esta visión tan sobresaliente. Tenemos el candelabro de oro y sus tubos que vienen de la fuente misma del aceite, de los 2 olivos. Y ellos están vertiendo el aceite en él constantemente. Aquí no existe ningún intermediario. Tampoco se le debe racionar. Hay una fuente abundante, generosa de aceite aquí. Y no hay nada que se parezca a una crisis energética. Y no debería existir esa crisis en la iglesia hoy, pero la iglesia se ha convertido en algo impotente y débil ante el mundo hoy. ¿Por qué? Porque no estamos avanzando y andando en el poder del Espíritu de Dios. Así es que ya tenemos ante nosotros el bosquejo de una historia, y se ha dado los pasos del método de Dios para tratar con esta gente. Aquí se presenta un principio como su método de tratar con nosotros. Y luego mira hacia el futuro, hacia el fin de las edades, cuando esta gente llegará a ser la luz del mundo después que haya sido quitada la iglesia. Y ellos no pueden hacer eso en su propio poder. Veamos entonces qué es lo que nos dice el texto para hoy. Leamos otra vez el versículo 1 de este capítulo 4 de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Debemos hacer resaltar esto otra vez aquí, porque la gente siempre ha dado por contado, después de haber leído todas estas visiones, que éstas fueron dadas a él en la noche, y esto significaría entonces que él soñó todo esto. Pero él no soñó nada aquí, amigo oyente. En realidad podemos notar que él fue despertado de su sueño. Se nos dice aquí que este hombre estaba durmiendo y que fue despertado de su sueño. Él se había dormido, porque él ya había tenido 6 visiones extraordinarias. Y esto es bastante trabajo para una noche. Parecería como que estuviera trabajando horas extras, ya que había trabajado durante toda la noche. Y es hora, pues, de que él tuviera un poco de descanso, un pequeño descanso. Así es que, después de haber recibido la 6ª visión, se durmió. Y ahora el ángel lo tiene que despertar porque él no va a recibir esto en un sueño. Él va a ver todo esto con sus propios ojos. Y aquí se nos dice 2 veces, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Así es entonces que él tiene sus ojos bien abiertos. Ahora usted puede apreciar cómo comienza este versículo 2. Leamos. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Usted puede apreciar, amigo oyente, cómo comienza este versículo, y le dice, ¿qué ves? El ángel estaba preguntando qué veía este hombre, y él responde, he mirado. Así es que él estaba utilizando sus ojos para esto. Y vemos que responde, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Esta es una visión sobresaliente, por cierto. El candelabro de oro es algo bastante conocido para él. Es uno de los símbolos de la nación de Israel. Hay muchos símbolos de esta nación que son usados en las Escrituras. Uno de ellos es la zarza ardiente que vio Moisés. Otra es la vid. Y vemos que Isaías habla de esto. Y hoy el Señor Jesús es esa vid para la iglesia. Usted es salvo hoy, amigo oyente, no por pertenecer a alguna nación, o porque pertenece a cierta clase de personas, o porque pasa a través de cierto rito, o porque pertenezca a alguna religión o haga alguna ceremonia religiosa. Él es la vid verdadera hoy, y esto indica que usted puede o no puede estar unido a Cristo. ¿Qué es lo que significa ser salvo hoy? Significa el estar
en Cristo. Usted está en Cristo, confiando en Él como su Salvador personal. Así es que lo que tenemos aquí es otro símbolo. De paso, digamos que el olivo también es usado como un símbolo de esta nación en ciertos lugares. El apóstol Pablo lo utiliza cuando habla ya en su epístola a los romanos en cuanto a derribar el olivo silvestre y que otro crecerá, y ese olivo es Israel. Así es que ahora tenemos este candelabro de oro, en hebreo menora, y es interesante ver que hoy la nación de Israel utiliza en esa tierra el menora. Es un candelabro de 7 brazos y tiene 7 lámparas sobre él. Este fue uno de los artículos que se utilizó en el tabernáculo y más adelante en el templo. Y era, sin lugar a dudas, una de las cosas más hermosas que adornaban el tabernáculo, y había 7 artículos allí. Este había sido hecho de oro macizo, labrado a martillo. Bezaleel el artesano, un hombre lleno del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, fue quien lo diseñó, y era algo muy hermoso. Tenía 7 brazos, 3 de cada lado del brazo principal, y luego este brazo principal hacía el número 7. Cada uno de estos brazos culminaba en una copa en forma de flor de almendro, y allí se colocaba la lámpara. Ahora esto era entregado al sumo sacerdote. Él tenía a su cuidado el candelabro de oro. Él encendía las luces de las lámparas al atardecer cuando ellos acampaban en su marcha por el desierto, y permanecían siempre encendidas porque él estaba agregando aceite continuamente. También era su labor el cuidado de las lámparas. Él se cercioraba que ardieran apropiadamente. Y encontramos el mismo cuadro en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, andando en medio de los 7 candeleros, esas 7 iglesias, advierte una y otra vez: «Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido». Y lo ha hecho. Usted puede visitar los sitios de las iglesias mencionadas en Turquía moderna, y no hay ninguna de ellas en existencia. Él ha quitado el candelero. Y ha habido muchas iglesias desde entonces a las cuales Él ha cerrado sus puertas. Ya no es más una iglesia efectiva. No está dando la palabra de Dios. Su luz no está brillando. El Señor las ha apagado. Él es quien hace esa tarea. Ahora aquí es un cuadro de la nación de Israel, de que nuevamente llegarán a ser testigos de Dios en el mundo. Pero lo interesante de todo esto es que aquí tenemos algo que es de suma importancia. Nos referimos al aceite que es colocado en la parte superior de la lámpara. Lo interesante es que el candelabro nos habla de Cristo. La lámpara con el aceite en ella habla del Espíritu Santo. No creemos, pues, que se pueda encontrar un mejor cuadro del Espíritu Santo que este aceite allí. Hengstenberg hizo la siguiente declaración: «El aceite es uno de los símbolos más claramente definidos en la Biblia». Y él indica claramente que entiende que esto significa el Espíritu Santo. Así es que el aceite es el Espíritu Santo, y la luz que da nos habla de Cristo. De modo que, amigo oyente, aquí tenemos uno de los cuadros más hermosos de Cristo en toda la Biblia. Usted recuerda que Él dijo que cuando Él se fuera iba a enviar al Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo viniera, no hablaría de sí mismo, sino que tomaría las cosas de Cristo y se las mostraría a ellos. Allá en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos 7 al 15 leemos: «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber». Observemos ahora el candelero. El candelero sostenía las lámparas con las luces. Y la luz, a su vez, revelaba la belleza y la gloria del candelero, del mismo modo en que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que revela las glorias y las bellezas del Señor Jesucristo.
Así es que esta gente tiene que testificar de Él y por Él algún día. Y el símbolo popular del día de hoy es el menora. Uno no ve la higuera o la vid o cualquier otra cosa o el olivo, pero sí ve el menora. Cuando la nación celebra un nuevo aniversario, uno puede observar el menora pintado por todas partes. Y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Ahora hay algo nuevo que ha sido presentado aquí en esta visión, y es algo que uno no tiene en las instrucciones para la construcción del candelero y de su colocación en el tabernáculo y más tarde en el templo. Y es que sobre el candelero hay una gran reserva, podríamos decir, un gran tanque para el gas. Y cada lámpara estaba conectada a esa reserva. Y eso es lo que es nuevo. Leamos el versículo 3 de este capítulo 4 de Zacarías. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Había tubos que salían del olivo, el olivo vertía su aceite, y ese aceite iba a parar al depósito, al tanque, y de ese tanque o depósito iba a parar a tanques diferentes, separados. Así es que aquí tenemos algo nuevo que se ha agregado. Ahora los olivos aquí son definitivamente el poder civil y el poder religioso de aquel día. Zorobabel representaba al poder civil, y Josué representaba al poder religioso de aquel día. Es decir, que ellos eran los líderes en relación a esto. Bueno, vamos a continuar tratando con este mismo asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero aquí tenemos al olivo, algo nuevo, directamente conectado con el candelero, y eso es importante de notar. Y de aquí, Zacarías va a sacar uno de los grandes principios que encontramos en toda la palabra de Dios. Eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente.